El hamburguesero. Joseph Roy Metheny nació en el año de 1955 en Baltimore, Estados Unidos. La fecha de sus asesinatos datan entre 1976 a 1995, su número de víctimas se calcula de 4 a más de 10 personas, de entre ellos 3 hombres y las demás mujeres. Fue apodado con 2 sobrenombres, el hamburguesero y el asesino caníbal. Todo comenzó en julio de 1994. Estaba en el trabajo, era camionero. Estuve trabajando horas extras esta noche. Luego bajé y fui a casa como siempre lo hacía. Pero cuando abrí la puerta y encendí la luz, noté que no había nada allí. Mi mujer se había llevado todo, incluido mi hijo, y me había abandonado. Su partida no fue mi problema. Pero llevó a mi hijo de 6 años con ella. Ella era una adicta al crack y una mierda sin valor. Le habría pagado para que salga de mi vida. Todo lo que tenía que hacer era llevar a mi hijo a la casa de mis madres y ella podría haber tenido todo lo demás y haberse ido. Me enteré unos 6 meses después de que se había mudado al otro lado de la ciudad con un idiota que la había obligado a vender su cuerpo por drogas. Fueron arrestados por drogas y se llevaron a mi hijo por negligencia infantil y abuso infantil. No tuve oportunidad de ir a los servicios sociales e intentar que mi hijo volviera a mi historial criminal pasado. Así que me encargué del odio que sentía por estos dos que perdieron a mi hijo, de ir a buscarlos. Descubrí por alguien que estaban pasando por debajo de ese puente y drogado con algunos hombres sin hogar que vivían debajo de ese puente. Me fui a buscar allí. No estaban allí, pero los 2 hombres sin hogar con los que estaban drogados estaban allí. Estaban desmayados en un viejo colchón apestoso y allí estaban cuando me fui, excepto que había muertos por haber sido cortados. Esa misma noche atraje el primer crackpore debajo de ese puente. La puse en alto y estaba tratando de sacarle información sobre mi paradero de señoritas. Ella actuó como si no supiera, así que la apaleé y violé y luego la maté. La puse en unos arbustos y fui y atraje a la segunda mujer allá abajo. Le hice lo mismo que a la última, pero cuando estaba a punto de arrojarla entre los arbustos con la otra, noté que un viejo negro junto al río pescaba mirándome. Agarré una tubería de acero que estaba cerca y corrí hacia él y le dejé la cabeza abierta. Entonces puse a las 2 niñas y a él en el río y las aplasté con piedras. Esa fue una noche muy ocupada para mí, 5 asesinatos en aproximadamente 7 horas. Me lavé en ese río y limpié la escena del crimen tanto como pude, luego me fui. 2 semanas más tarde fui arrestado y acusado de los asesinatos de los 2 hombres que corté. Pasé cerca de 18 meses en la cárcel de la ciudad de Baltimore esperando para ir a juicio. El juicio duró una semana y fue expulsado por falta de pruebas. Estaba libre de nuevo. Volví y le dije a mi antiguo jefe que me devolviera el trabajo en la empresa de palets. Había un pequeño avance en la propiedad, así que le dije a mi jefe que me dejara quedarme allí y podía vigilar el lugar. Estuvo de acuerdo con esto y me dio las llaves de la puerta principal y del edificio principal. La compañía estaba en una calle sin salida y estaba muy aislada. Fue perfecto para lo que quería hacer. Atraje a 2 crackpores más allá de mi tráiler. Yo maté y masacé sus cuerpos. Corté la carne y la puse en algunos cuencos Tupperware y luego la puse en un congelador. Enterré los restos en varias tumbas poco profundas en un pequeño bosque detrás de la compañía. Durante las siguientes semanas, los fines de semana, abrí un pequeño puesto de carne a campo abierto. Tenía sándwiches reales de ternera y cerdo asado y porque no estaban muy buenos. El gusto del cuerpo humano era muy similar al del cerdo. Si lo mezclas, nadie puede notar la diferencia. Todo iba bastante bien hasta que me quedé sin mi carne especial. Así que atraje a otra mujer hasta mi tráiler. La metí allí y comencé a arrancarle la ropa y sacarla de ella. Ella estaba gritando, pero no había nadie cerca para escucharla excepto yo. Y seguí riéndome de ella. Me volteé por una fracción de segundo, y ese fue mi error, porque salió corriendo por la puerta antes de que yo pudiera llegar hasta ella. Había una valla de alambre de 8 pies con alambre de púas en la parte superior alrededor del frente de la compañía. Había una pila de paletas de madera al lado de la cerca de 10 pies de altura. Esa mujer escaló esos palés como un mono y saltó la valla, y corrió hacia la carretera principal donde un tipo en una camioneta la recogió y la llevó a una estación de servicio cercana donde llamaron a la policía. Bueno, yo sabía que los policías estaban en camino, pero no corrí. Recogí su ropa, agarré las llaves de la puerta, salí y la abrí. Tan pronto como salgo por la puerta, una patrulla se detuvo. Y el policía saltó, me apuntó con su arma y me dijo que me tirara al suelo. Y ahí es donde todo llegó a su fin. Me bajaron y me contrataron. Ella les había dicho que dije que iba a matarla como el resto. Que era verdad, me tenían sentado en una pequeña habitación donde el homicidio. De la cárcel de la ciudad todos los días durante un mes y me llevaron de ida y vuelta entre la empresa y el puente. Hice que se volvieran locos en la compañía desenterrando los restos de esas mujeres allí. Porque tenía sus restos enterrados en 7 agujeros diferentes.
Lo único que me molesta de todo esto es que no maté a las dos personas que realmente buscaba. Y esa es mi ex señora y el hombre con el que se enredó. Esa es mi historia, horrible pero verdadera. Imagínate que una noche vas en una carretera y te encuentres con en el puesto de hamburguesa. Pero no se preocupen que este tipo ya murió. Tras haber pasado más de 20 años en la cárcel, Joseph Roy Metheny ha sido encontrado muerto en la Western Correctional Institution in Cumberland, Maryland 5 de agosto de 2017, a los 62 años por causas aún desconocidas. El asesino en serie masacró a 10 hombres y mujeres en el estado de Baltimore.